Bueno, regresamos en este Tribunal de la Tarde y como les habíamos anunciado, ya nos acompaña la doctora Angeli de Peña, quien es neuróloga, y con ella estaremos tratando acerca del mal de Parkinson, que es una enfermedad muy conocida. La Sí, gente regularmente cuando los envejecientes comienzan a tener problemas en el sistema sí, nervioso, le tiemblan las que manos, tiemblan todo. mucho, entonces vamos a conocer a profundidad de qué se trata esta enfermedad, qué la causa, cuáles son las principales situaciones que generan, Julio, la enfermedad del mal de Parkinson, sobre todo conocer si solo afecta a los más envejecientes, si una de las consecuencias es la edad, si es Sí, inevitable y qué cosas conducen a claro. que los seres humanos pues padezcan Sí, esta enfermedad que afecta a millones de personas, no solo en así República es. Dominicana, sino a nivel global. Así que esta interesante conversación estaremos sosteniendo con la doctora Angeli de Peña, que ya Sí, está con nosotros. claro, ya es Bienvenida. parte de la familia de este tribunal de Buenas la tardes, tarde. así O sea, esto sí. me siento en la casa. Sí, Bien, esto es un tema muy interesante sí, porque la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad neurodegenerativa y que es, si no la más, una de las más importantes enfermedades o trastornos del movimiento. sí, Dicho esto, es importante recalcar que la enfermedad de Parkinson es, como yo escribí en un artículo que publicamos hace un tiempo, es mucho más que temblor. Y esta es ok. la importancia, esto es muy importante para la población general. ¿Por qué? Porque no todo el que tiene Parkinson tiembla y no todo el que tiembla Ok. tiene Parkinson. O sea, el Oh, temblor, aunque es el síndrome, el síntoma cardinal, el más importante, el más visible, no es el único y de hecho ni siquiera es el primero. O sea que antes de que el ok. paciente tenga un temblor clínicamente evidente, hay muchas otras cosas que han ido pasando Ah, bueno. lentamente en ese paciente antes de llegar a ese punto. Muy bien, vamos a disfrutar como siempre un brindis del mejor café de los dominicanos del mundo, que es el Café Santo Domingo. Un Gracias. sabor que inicia desde su aroma. Y bueno, pues partiendo de esa respuesta, doctora, gracias a Carla por este café, eh, todos asociamos el Parkinson precisamente a los temblores. Usted nos acaba de decir que no es así. Entonces, ¿cómo se pueden expresar los primeros síntomas de un Bien, Parkinson? muy importante. Hay muchas cosas que van pasando lentamente, como ya decíamos. El paciente parkinsoniano se caracteriza por lentitud en el movimiento y disminución del rango del movimiento, que médicamente llamamos hipoquinesia y bradiquinesia. O sea, el paciente no tiene la capacidad de hacer movimientos amplios en todo su cuerpo y los movimientos que realiza los hace más lentamente. Pero también hay un importante componente que en muchos de los pacientes es el componente predominante, que es la rigidez, que es ese paciente que le cuesta pararse de la silla si tiene mucho tiempo, le cuesta extender sus extremidades y al principio también los familiares pueden notar, por ejemplo, que pestaña menos o que cambia menos de posición. O sea, una vez está sentado en un sillón o en la cama, como tiene esa lentitud y digamos que esa pesadez en el movimiento, le cuesta hacer los cambios de posición y acomodarse. Pero también los pacientes pueden presentar alteraciones del olfato, o sea, disminución en la capacidad de percibir olfato. Y pueden presentar también síntomas como son alteraciones del estado de ánimo, sobre todo depresión, y puede presentar también estreñimiento, constipación. Otra de las Okay. cosas que los pacientes suelen hacer en este cuadro parkinsoniano es lo que nosotros como médicos llamamos marcha parkinsoniana. Ya esto Sí. usualmente es en estadios más avanzados, que es una postura en flexión, o sea, un paciente que se va encorvando y que camina a pequeños pasos, o sea, como tiene la lentitud y la disminución en el rango del movimiento, al mudar el paso, como dice la gente comúnmente, lo hacen en pequeños pasos y tiene una marcha festinante. Eso quiere decir que no tiene una marcha balanceada y que le cuesta trabajo, por ejemplo, frenar. Doctora, ¿qué Sí. provoca el Parkinson? ¿Cuáles son las principales causas? Es un tema neurológico, pero es hereditario, puede Sí. ser un mal hábito alimenticio. ¿Cuáles son las, o Mira, todavía no está definido? lo que sucede para que un paciente tenga Parkinson es la pérdida de unas células que están en una parte específica de nuestro cerebro, que son las células dopaminérgicas.
y que producen dopamina. Eso es en la sustancia negra, o sea, un área de nuestro encéfalo que se llama sustancia negra que va perdiendo esas células y por lo tanto van ocurriendo todos estos síntomas que nosotros hemos ido mencionando. ¿Por qué ocurre? En una gran cantidad de pacientes es desconocido y no podemos establecer una causa. Y la mayoría de los pacientes no son hereditarios, o sea, no podemos establecer un patrón de herencia donde le podamos decir, por ejemplo, a los hijos de ese paciente, bueno, si el paciente tiene Parkinson, por ejemplo, 3 de sus hijos lo van a tener, ahí es imposible saberlo. Hay un tipo de enfermedad de Parkinson que es hereditario y que se hereda mediante la herencia autosómica dominante, que quiere decir que puede afectar a hombres o mujeres y que puede afectar generalmente más temprano. O sea, en los Parkinson que son hereditarios y que podemos determinar por pruebas genéticas si se ha heredado ese gen o el gen de la parquina, usualmente tenemos un curso de la enfermedad que inicia más temprano y que es más agresivo. Eso iba, el Parkinson tiene categorías distintas, es decir, puede tener uno mucho más extremo, agudo y otro ya de unos síntomas mucho más simples. El Parkinson siempre es neurodegenerativo. O sea, el Parkinson no es agudo ni repentino. Hay lo que se llama parkinsonismo, que es diferente. ¿El parkinsonismo qué es? Es un paciente que clínicamente, o sea, en la exploración presenta muchos de estos síntomas que ya hemos ido mencionando, pero que puede ser, por ejemplo, secundario a algún medicamento. ¿Qué pasa? En esos pacientes tú eliminas ese tratamiento, que usualmente son medicamentos que pueden ser, por ejemplo, psicotrópicos, y el paciente vuelve a su estado normal, lo cual no ocurre en el Parkinson. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que todos esos síntomas que yo he ido mencionando, que pestaña menos, que tiene la bradiquinesia, la rigidez, van pasando tan lentamente que el paciente ya nos viene a llegar en fases más avanzadas de la enfermedad. Ahora, cuando nos sentamos con ese paciente ya en retrospectiva, tanto con el paciente como con sus familiares, sí podemos darnos cuenta que el paciente había venido con los síntomas. Eso de figuras importantes de la humanidad, hemos visto que han sufrido de Parkinson. Uno de ellos es el Papa Juan Pablo II, que mucha gente Muhammad Ali pudo conocer pues esta enfermedad a través de esta figura. Uno veía siempre las intervenciones del Papa, cuando le enfocaban las manos, cómo le temblaban. Y nos preguntamos, ¿ese tipo de síntomas es permanente en la persona o eso es ocasional simplemente? El temblor, por ejemplo, característico del Parkinson es el temblor en reposo. O sea, por ejemplo, el paciente tiene, sobre todo en sus etapas iniciales, disminución del temblor cuando traslada su extremidad, o sea, cuando la mueve. Pero cuando está en reposo, hace el temblor característico, que es el temblor en contar monedas, similar al que yo estoy tratando de imitar con la mano. Entonces, siempre sacar esas características o ser inquisitivo en esas características nos va a diferenciar mucho de ese tipo de temblor con otros tipos de temblores. Ahora bien, el paciente con Parkinson es dependiente de su tratamiento, o sea, no es que, por ejemplo, el paciente, los síntomas le van a desaparecer por sí solos, si esa era la pregunta. Doctora, ¿esta enfermedad una vez es adquirida, es reversible, se cura, no se cura? No, hay muchas opciones de tratamiento y con el tiempo han ido surgiendo más, pero una cura definitiva para la enfermedad de Parkinson todavía no la hay. Y otra ahí mismo, en el caso de los pacientes que padecen esta enfermedad, tienen todos estos trastornos físicos, motrices, pero afecta también su discernimiento, o el paciente de Parkinson continúa llevando una vida normal, conoce a sus hijos, su esposa, o pierde también capacidad neuronal. Generalmente hay un tipo de demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, que es la demencia por cuerpos de Lewis, en donde el paciente tiene un síndrome clínico muy parecido a lo que hacen, por ejemplo, los pacientes con enfermedad de Alzheimer. O sea, que hay una gran proporción de pacientes que sí terminan haciendo un síndrome demencial. Lo que sí es muy, muy, muy frecuente en estos pacientes es la depresión, que en muchas ocasiones es una depresión muy severa, no solamente asociada con la limitación física que tiene el paciente, sino con la propia fisiopatología de la enfermedad. Es muy común escuchar a personas, sobre todo de edad avanzada, que padecen de este tipo de enfermedad, decir esto de que yo estoy viejo ya, esto me sucede ya porque ya estoy en mis últimas. ¿Puede ocurrir una persona
tenga Parkinson siendo joven? Sí, ¿Cómo está? existe la enfermedad de Parkinson de inicio temprano. Cualquier paciente que empiece por debajo de los 50 años considerado como un paciente de inicio temprano, que como mencionábamos hace un Sí. ratito, usualmente son de cursos más agresivos y sí puede verse Parkinson en personas jóvenes. Lo que pasa es que no es frecuente. Lo más frecuente es que el paciente empiece por encima de los 60 años. Ahora bien, ¿qué está pasando con el Parkinson y con las demás enfermedades neurodegenerativas? Que recuérdense que la expectativa de vida a nivel mundial ha aumentado. Ahora vivimos más como especie y por lo tanto se ven más casos de enfermedades que son ya, vamos a decir, de la tercera edad. Doctora, y en el caso de los familiares, ¿qué le podemos recomendar a una familia que tiene un integrante con esta enfermedad? ¿Cuál debe ser el manejo? Y también ahí mismo agregarle qué tan costoso es pues el tratamiento, si lo cubren Si las entra dentro de la cobertura, ARS ¿verdad? y eso. Bueno, eso de las coberturas, yo trato nunca de entrarme muy profundo. Ahora bien, yo siempre digo que las enfermedades neurodegenerativas son enfermedades del paciente y de su familia. Y recuérdense que estamos hablando de un paciente que va a tener con el tiempo más dificultad para realizar sus actividades del día a día y que por lo tanto va a ser más dependiente. Y esa dependencia va a hacer que necesite asistencia de un familiar, muy probablemente de un familiar. Entonces aquí no solamente tenemos el costo de la enfermedad y de los tratamientos, que usualmente son tratamientos diversos, el principal todavía sigue siendo la combinación de levodopa más carbidopa, de verdad, no sé si la cubren los seguros, si no las cubren, pero recuérdense que este paciente es un paciente ya envejeciente y que probablemente sea hipertenso, probablemente tenga otras comorbilidades que también lleven tratamiento. Ahora bien, este paciente debe llevar terapias para facilitar su movilidad. Este paciente probablemente necesite que su hogar sea adecuado para que sea más fácil la hora del baño, que sea más fácil la hora de acostarlo a dormir. Recuérdense que un paciente, y uno no le presta atención a esas pequeñas cosas en el día a día, pero cuando uno tiene una limitación física, el simple hecho de higienizarse es un gran problema. Claro. Y a eso le llevamos también el síndrome del cuidador. El síndrome del cuidador es cómo esa enfermedad afecta al cuidador, sobre todo al cuidador principal. Cómo me cambia mi estilo de vida, cómo yo descuido mis situaciones personales, mis enfermedades propias por cuidar a mi paciente. Entonces, la logística es un poquito complicada y los tratamientos pueden ir y van desde los tratamientos farmacológicos, o sea, los medicamentos, que por ejemplo tenemos el pramipexol, tenemos la mantadina, tenemos la levodopa carbidopa, como mencionaba, que ya sigue siendo el buque insignia, pero también están los tratamientos quirúrgicos, la neurocirugía funcional, está el DBS, que es el estimulador profundo, estimulador cerebral profundo. También hay una técnica que todavía no está estandarizada en todos los países, pero que es el ultrasonido por resonancia magnética, que aparenta venir con buenos resultados. O sea que sí son tratamientos costosos, pero yo creo que el costo principal de esta enfermedad, como ya decía, no es solamente lo que te cuesta ese tratamiento, sino lo que cuesta socioeconómica y emocionalmente el cambio de la dinámica de esa familia por la enfermedad de ese paciente. Sí, aparte de esas situaciones ya referidas que cambian la vida de un paciente de Parkinson, ¿este puede desempeñar su vida, su actividad productiva normal? ¿O un paciente de Parkinson puede despertar, caminar en el Olímpico, en el Jardín Botánico, en el gimnasio? Lo que siempre tratamos es de que el paciente se mantenga lo más activo posible. Punto. Mientras más independencia tenga ese paciente para realizar sus actividades, tanto personales como laborales, muchísimo mejor. Y eso me ayuda a disminuir la velocidad con que ocurre el deterioro de sus funciones cognitivas, también me ayuda a disminuir los índices de depresión y, número 3, me ayuda a mantener la facilidad con la que el paciente hace sus cosas. O sea que particularmente lo que siempre vamos a tratar es de que ese paciente se mantenga activo el mayor tiempo posible. Doctora, usted nos decía hace un ratito que una de las principales complicaciones de esta enfermedad es la depresión, que es muy profunda usualmente. Y usted explicaba ahora que lo más importante es que el paciente mantenga esa independencia, de que trate de estar activo, porque en la medida de que se siente útil y activo, pues se deprime menos. Ahora, ¿está asociada la enfermedad de Parkinson con una sentencia de muerte? O sea,
hay una persona que se le detecta Parkinson a los 65 años, por ejemplo, eso automáticamente, implícitamente, te dicta que el paciente va a decir, bueno, ya, Vamos hasta a aquí decir, llegué. yo voy a cambiar la forma de decir las cosas. Vamos a decir que el Parkinson te va a acompañar por siempre, por lo que te queda de vida. Ahora Pero bien, no acelera. mira, realmente, independientemente de que ese paciente tenga o no Parkinson, recuérdense que estamos hablando de una enfermedad cuyo máximo punto de inicio es por encima de los 60 años. Es Exacto, lo que pasa en la mayoría de los pacientes y que ya esa etapa, pues los pacientes suelen ya haber desarrollado otras comorbilidades. Entonces, posiblemente ese paciente no termine complicándose por su Parkinson, el que ha tenido por los últimos 20, 30 años, sino que el paciente fallece porque le da un accidente cerebrovascular, por ejemplo, porque es hipertenso y diabético y tiene una complicación cardíaca. No sé si me hago entender. Ahora bien, de que en algún momento yo pueda decir que ya el Parkinson desapareció y que ese paciente va a seguir con su vida normal, no. Esto es un compañero que va a tener durante el resto de su vida y que por lo tanto nuestra labor debe ser de acompañamiento porque el tratamiento es dinámico y el acompañamiento es dinámico. El paciente que yo tengo hoy puede ser totalmente diferente al que yo tenga el año que viene. Sí, y finalmente manejamos estadísticas claras sobre la incidencia del Parkinson en la República Dominicana, si 1 de cada 10, 1 de cada 100. Mira, ¿no? lo que se estima es que es una incidencia muy similar a nivel mundial. Pero particularmente yo no tengo estadísticas propias de la República Dominicana. O sea, en este caso no inciden tanto los factores ambientales como para que tengamos incidencia ni tampoco es diferentes. así de género, más en las mujeres que en los hombres. Generalmente es más frecuente en hombres que en mujeres, pero recuérdense que hay un tipo que es autosómico dominante, que es hereditario, que ahí sí la incidencia va más similar. Doctor, acabo de descubrir el próximo negocio que voy a emprender. Definitivamente. ¿Cómo así? Definitivamente. ¿Y cuál es? Cada vez que traemos especialistas aquí de cualquier área, médica, ingeniería, aquí no hay estadísticas. En este país no hay estadísticas de nada. No, se hacen, Sí. hay muchas Está la estadísticas ONE. que se están creando con el tiempo. De verdad que no es fácil crear estadísticas a nivel nacional y ya que piensa poner el negocio, déjeme decirle y adelantarle que crear estadísticas no es fácil por muchas razones que después hablaremos fuera de cámara. No es tan sencillo como contabilizar cuántos Parkinson hay en un país donde hay muchísimas personas que viven, por lo menos en servicios de salud, en áreas donde no tienen un especialista y que a lo mejor no saben que tienen Parkinson y tienen 20 años con Parkinson. No Ese paciente yo no lo voy a tener en mi Y estadística. no hay un registro digital o algo que uno pueda darle Algo un hay que historial. hacer. un Porque yo historial que cada Se está haciendo, en los se está otros haciendo, países pero toma yo veo tiempo. que dan estadísticas, nos arrojan números, pero nosotros no tenemos estadísticas Se está ni haciendo- siquiera sabemos, doctora, cuántos somos hoy. El último censo fue en el 2010 y fue mal hecho ahí. Gracias a la doctora. Como Bueno, siempre. Placer. antes que todo era, Excelente. doctora, aquellos que requieran de alguna consulta más especializada sobre este y otros Claro. temas, ¿cómo pueden contactarles? Su consultorio. Bueno, estoy en MedicalNet, en el 809-368-0303 y en CEDIMAT en el 809-565-9989. Bueno, pues solo nos resta, como siempre, agradecerle, Jerry de Peña, por Muchísimas prestarnos gracias. sus conocimientos científicos hoy dedicado al Parkinson. El Tribunal de la Tarde continúa, nos vamos a una pausa breve. Se encuentra allí en el círculo de espera el distinguido Cristian Rojas, quien nos tiene informaciones sobre este compromiso ejercido por Alex Rodríguez y J. Lowe. Eso es deporte, farándula deportiva. Y José Canseco, que El ahora chisme de José ha Canseco. hecho una denuncia de que Alex Rodríguez le está haciendo infiel a J-Lo, celoso, porque está saliendo con la ex de él. Pues si no es tuya, ya deja eso. Vamos al contacto y volvemos.